El Vedado, centro político y administrativo de la capital de la República de Cuba desde 1918. El Vedado es el nombre por el cual se le conoce a la zona comercial de la ciudad de La Habana. Yo además agregaría la zona turística de mayor concentración, cuya construcción se inició a mediados del siglo XIX y alcanzó su máximo esplendor en la primera mitad del siglo XX. En la actualidad forma parte del municipio Plaza de la Revolución. Se trata de la zona más ostentosa de la ciudad, rodeada de impresionantes hoteles de lujo, casas señoriales y siendo una gran fuente comercial y económica para la ciudad. Ocupa unos 330 kilómetros cuadrados y fue fundada el 19 de febrero de 1916. En uno de sus costados se encuentra el espectacular Malecón de La Habana, por lo que se encuentra a 28 metros sobre el nivel del mar. Como dije anteriormente, es el centro político y administrativo de la capital de Cuba. En sus inmediaciones están las sedes de numerosos ministerios estatales y oficinas de compañías extranjeras que tienen relaciones con el país. En cuanto a actividades culturales, es solo comparable con La Habana Vieja, con numerosas galerías de artes y museos. Según cuentan los documentos del historiador Emilio Roy, la creación de la barriada residencial se remonta a comienzos de 1858, con el consentimiento de la parcelación de la estancia El Carmelo. Posteriormente, un grupo de propietarios de terrenos en la zona logran permisos para fraccionarlos y uno de estos espacios justamente se llamaba El Vedado. Una finca que se ubicaría actualmente en la calle Paseo hasta la Batería de la Reina. Un montículo de tierra ubicado en el sitio que hoy ocupa el Hotel Nacional de Cuba. Apenas 20 casas conformaban en 1870 el pequeño poblado que florecía a orillas del mar. Según la costumbre, todas estaban dispuestas a lo largo del camino por donde circulaba el tranvía tirado por caballos. Esta circunstancia hizo que fuera reconocida esta vía desde entonces como la calle Línea. Con el tiempo, el añejo medio de locomoción fue sustituido por la notoria Cucaracha, el primer automóvil de pasajeros de tracción no animal que tuvo la villa. Para 1900, esta máquina es sustituida luego por el tranvía eléctrico. El ingeniero Luis Iboleón Bosque fue el urbanista tanto del Carmelo como también de Vedado. Se concibieron desde un inicio manzanas que tendrían 100 metros por cada lado, a excepción de las que limitaban con las calles C y D, que solo tendrían 80 metros, y las localizadas entre la D y la E, que serían de 120. La barriada contaría con una bella avenida, que luego sería la Avenida de los Presidentes y Paseo o Avenida de los Alcaldes. El diseño vial se trazó de manera de facilitar el paso de los vientos alisios. Este proyecto incluía además numerosos parques y parterres arbolados, así como jardines que debían formar parte de las viviendas con carácter obligatorio. Se introdujo por primera vez en el país el uso racional de letras y números para las calles. A comienzo de la República, en 1902, El Vedado contaba con 1.162 viviendas y unos 10.000 habitantes. Para aquellos años, El Vedado progresó de manera excepcional. Por un lado, cuando algunos jefes mambises, es decir, aquellos guerrilleros que estuvieron en pro de la República, decidieron utilizar su paga en la construcción de dignas viviendas para retirarse luego de la posguerra. También se asentaron en el lugar los llamados nuevos ricos, cuyas fortunas provenían de disímiles negocios, entre comillas, con el gobierno y las relaciones con el nuevo y poderoso socio comercial
los Estados Unidos. La reconocida esquina de 12 y 23 guarda la portada principal del Campo Santo habanero, que más tarde cedería su jerarquía a otro célebre recordado capitalino, como es la L y 23, que a finales de los años 40 descolló como el lugar de citas y encuentro de artistas, músicos e intelectuales. Sin embargo, es a partir de la década de 1930 en que las personas más ricas se comenzaron a mudar aún más hacia el oeste, hacia Miramar y hacia el Country Club, dejando a El Vedado para la clase media. Esto fue aprovechado por grandes compañías inmobiliarias cubanas y extranjeras para comenzar a levantar numerosos edificios altos de entre 20 y 30 pisos, como el edificio Foxa, el Habana Libre, como se le conoce hoy en día, el Somelian, conjuntamente con varios casinos como el Sanssouci o el Rivera. Y es justamente en esa época donde sobresale arquitectónicamente el espectacular Hotel Nacional de Cuba, construido a comienzos de los años 30. Y es uno de los más conocidos del mundo. Por supuesto, no pudo faltar mi visita 2 veces a ese hotel. Mentira, fueron 3, pero la tercera no pudimos entrar por lo tarde que era. Pero sí pude conocerlo. De hecho, fue la primera visita que realicé en este viaje a Cuba. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, las casas de las personas que salieron del país fueron confiscadas y transformadas en escuelas, oficinas de ministerios, instituciones y empresas gubernamentales. Otras casas fueron donadas por el nuevo gobierno a sus funcionarios, a los militares y miembros de la policía política. Muchos consideran que después de la ley de la reforma urbana, la construcción de viviendas se paralizó casi por completo durante más de 4 décadas y comenzó el hacinamiento de las familias en las casas existentes. Entre las escasas actividades constructivas del periodo revolucionario destacan Copelia, la heladería más famosa de Cuba, que está muy cerca del Hotel Habana Libre, y varios restaurantes como el Cochinito o el Mandarín, luego del colapso de la Unión Soviética. En las zonas aledañas al Malecón Habanero se construyeron algunos edificios altos y hoteles como el Atlántico. El Vedado fue considerado un modelo de desarrollo urbano. Se caracterizó por la combinación armoniosa de calles y avenidas pobladas de árboles, portales y casas señoriales de los más variados estilos, predominando el ecléctico. Lo llevó a combinar edificios, cines, restaurantes, escuelas, instituciones públicas que fueron completando su trama urbana, pero sin perder el encanto de sus paseos y calles arboladas, en lo que sigue en un presente las monumentales residencias de la época pasada, cuyo número posiblemente no existen en ninguna otra urbe de Cuba. Hoy en día, esta arquitectura se ha convertido también en un atractivo turístico. Ha sido redescubierto por arquitectos y urbanistas del mundo entero que admiran su belleza y elegancia. Una de sus casas, entre E y 19, fue la residencia de Dulce María Loina, escritora cubana considerada una de las principales figuras de la literatura de ese país y universal.